Hola, buenas tardes chicos. Voy a comenzar con la clase. En realidad es un repaso sobre el libro que está colgado en Canvas que se llama Intersecciones de Fernando del Toro. Como verán, es como un recuento histórico. Yo quiero que se queden más o menos entre la página 19 hasta la 37. Desde ahí vamos a hacer la prueba la próxima clase, pero aquí voy a contextualizar un poco la importancia de este texto. Entonces, se habla sobre el teatro como un sistema de signos y es como una introducción a las interacciones. Esto es lo que nos propone Fernando del Toro y es donde él sitúa el texto, en donde es uno de los teatrólogos latinoamericanos más influyentes desde la segunda mitad de nuestro siglo XX. Es un académico chileno-canadiense y que sitúa su trabajo en la intersección entre semiótica, europea estructuralista y las problemáticas del teatro iberoamericano. Este libro reúne ensayos de los años 90 y en donde la semiótica dice aquí que ya era madura en Europa y se cruza también con Cousin, Huddersfield. Nosotros hemos leído ya textos de ellos. Elam no hemos leído y Fischer-Lichte, que ya lo leyeron en la asignatura anterior con el profesor Javier Ibarra. Leyeron la estética de lo performativo. Bueno, pero Fernando del Toro dice que era necesario sistematizar el contexto latinoamericano en cuanto a semiología y semiótica aplicada al teatro. Entonces él propone cruces productivos entre semiótica y teatrología, entre un texto dramático y un texto espectacular. Y esto tiene que ver con Saussure, que ya lo vimos también en clase, y también con el pensamiento persiano. No persiano, peirsiano, de Peirce. Continuamos. Repaso sobre Saussure y Peirce en el signo teatral. Entonces, Fernando del Toro, sobre Saussure, él retoma la estructura diádica del signo y sobre todo dice el principio de arbitrariedad. O sea, estamos hablando signo y significado, ¿ya? Los códigos escénicos, dice, no son neutrales. El gesto que connota amenaza, el color que evoca peligro, la proximidad que significa intimidad son convenciones culturales que el espectador activa desde su competencia semiótica. Esto ya lo revisamos en las primeras clases del semestre. De Peirce, él incorpora la tricotomía ícono, índice, símbolo, que también lo vimos. Especialmente fértil para el teatro, y dice que el cuerpo del actor puede operar como ícono, como una representación mimética, como índice también, como un señalamiento o como símbolo, como una relación arbitraria y convencional. La semiosis teatral opera en tensión permanente entre estos tres modos. Lo mismo que hemos visto en clases, ¿no? Pero aquí ya está enfocándose sobre el actor. ¿De qué manera el actor se puede transformar en distintas cosas? En índice, en símbolo, en ícono. Y dice, la semiosis teatral opera en tensión permanente entre estos tres modos. Lo que hablamos también en clase, que de pronto un objeto en escena puede transformarse en distintas cosas, en índice, en ícono, dependiendo del contexto y cómo se pone y dónde se pone. Bueno, lo mismo con el cuerpo del actor. Del Toro dice que la contribución de estas páginas estas páginas se refiere al libro, es proponer que el signo teatral posee 4 propiedades. Una plurimedialidad que integra múltiples códigos simultáneos, voz, gesto, luz, vestuario y espacio, es decir, lo que constituye una puesta en escena. También dice que se constituye por transitoriedad, que existe el tiempo de la performance y que desaparece en el acto escénico, es decir, el aquí y ahora. Ya lo vieron también con Erika Fischer-Lichte y con las performances de la Marina Abramovich. También habla de convencionalidad en cuanto dice que sus códigos son histórica y culturalmente situados. Nosotros tenemos que tener un ancla, saber de dónde vienen. Esos códigos históricos y culturales nos va a dar el contexto de lo que estamos viendo, de lo que estamos haciendo. E intertextualidad, es decir, que dialoga con el texto dramático y con otros textos culturales en semiosis múltiple. Lo mismo que vimos anteriormente, ¿no?
Tercero, habla de un texto dramático y un texto espectacular. Esto ya lo hemos debatido antes, pero él lo ve como la distinción entre texto dramático, el escrito, los diálogos, las acotaciones, las didascalias y el texto espectacular, que es la representación concreta, todo lo visible y lo audible en escena. Esta es la operación teórica más importante del libro del Toro, porque dice que desnaturaliza una jerarquía implícita. El o sea, le quita jerarquía al hecho, a la convención anterior que decía que el texto escrito es el teatro y que la representación es su mera traducción. Sabemos que no es así, ¿cierto? Porque ahora la puesta en escena tiene un valor mucho más significativo. Entonces, Del Toro dice que, siguiendo Ubersfeld, el texto espectacular tiene su propia lógica semiótica. El texto espectacular, lo que se pone en puesta en escena, lo que está en escena, transforma, resignifica y con frecuencia contradice productivamente al texto dramático, puesto que un mismo texto puede generar textos espectaculares radicalmente distintos. Esto lo hemos visto en clases también. Podemos hacer una reescritura contemporánea de un Shakespeare, etc. La herencia de Cousin y la pregunta por la semiosis. Bueno, Del Toro dialoga con Cousin y sus 13 sistemas de signos teatrales. Signos del actor, que es la palabra, el tono, la mímica, el gesto, el movimiento. Esto lo vimos en un paper que leyeron y que tuvieron prueba. De su apariencia exterior, lo que está afuera, ¿cierto? El maquillaje, el peinado, el vestuario, los accesorios y el espacio escénico, que es el decorado, digámosle puesta en escena, hoy en día no usamos muchos decorados, iluminación, música. Entonces Del Toro reconoce el mérito de hacer visible la complejidad sígnica del teatro, pero señala el límite y dice que tratar los sistemas como paralelos y autónomos, cuando en la práctica se operan en interacción constante. Entonces, nos está diciendo que todos los sistemas y todos los códigos que están dentro de la puesta en escena no son independientes, siempre están dialogando entre sí. Entonces dice que lo que nos añade es una pregunta por la semiosis, no solo porque signos hay en escena, sino que cómo producen significación, para quién y en qué condiciones. ¿Ya? Esta semiosis que está hablando genera preguntas de qué signos ponemos en escena, cómo producen significado estos signos que pusimos en escena, para quién están puestos y en qué condiciones. Pensemos en los tipos de obras de teatro infantil, por ejemplo, para adultos, para el drama o la comedia, ¿ya? Nos preguntamos entonces qué signos tienen que estar en escena dependiendo de estos tipos de estos formatos de obra. Para quiénes están puestos y de qué manera producen también significado. El espectador como coproductor. Entonces, el texto espectacular, según Del Toro, se completa en la recepción. El espectador es un lector activo que actualiza los signos escénicos desde su horizonte cultural, el horizonte de expectativas que habíamos hablado antes, su competencia semiótica y su posición ideológica. Entonces, todo lo que constituye esta opinión, esta percepción, esta recepción del espectador tiene que ver con estos aspectos. Entonces dice que esta dimensión conecta la semiótica teatral con la estética de la recepción de House y Iser. La estética de la recepción tiene que ver con el horizonte de expectativas también y que está mediada por todas las convenciones culturales y sociales e ideológicas de un espectador. Entonces anticipa preguntas centrales en los estudios de performance. Del Toro dice, ¿quién fija el sentido de un espectáculo? ¿La persona que lo hace o la persona que lo observa? ¿La academia? Etcétera. ¿Cómo operan los signos sobre sujetos situados en distintas posiciones culturales e históricas? ¿Cómo afecta lo que está pasando en la obra para un espectador que tiene distinto o que vienen de distintas posiciones culturales e históricas? ¿Ya? No es lo mismo una espectadora, una abuela que va a ver una obra a un adolescente. Entonces, la relevancia para el trabajo es que estos conceptos propuestos por Del Toro son herramientas que tienen que estar en sus análisis actanciales también.
Cuando ustedes identifiquen los actantes en las escenas, van a estar operando a nivel de texto dramático. ¿Ya? Van a estar pensando cómo esos actantes se construyen escénicamente, qué sistemas de signos los configuran y qué tipos de signos predominan. Cuando hablábamos que hay una abstracción también en los actantes, eso también me ayuda a pensar de manera más abstracta en una puesta en escena. Cuando trabajamos en un texto a nivel de texto espectacular es porque ya lo estamos situando un poco en la escena, ¿no? Entonces dice, la tríada específica que se debe identificar es inseparable de esta distinción. Un actante no es un personaje del texto, es una función que se construye en la intersección de múltiples sistemas de signos. Intersecciones. Y esto es solamente una introducción teórica, ¿ya? Este libro es un manual que si ya se meten un poco más, aparece ya como una guía para una práctica de semiótica compleja, como dice aquí la slide. Entonces, chicos, lo que necesito que hagan, bueno, aquí están las referencias. Como ven, se cruzan también. Del Toro se cruza con Huddersfield y con Cousin. Bueno, los textos que ya han leído. Entonces, lo que necesitamos ahora es que yo necesito que lean desde la página 18 hasta la 37 del libro de Del Toro. Vamos a tener prueba escrita, no va a ser algo muy terrible. Y nada, buena suerte con sus trabajos. Nos vemos el próximo miércoles 6 de mayo.